Entonces, pasamos acá. Y entonces, la clase pasada estuvimos revisando cómo empezar con el principio de D'Alembert. Ya dijimos que D'Alembert es un postulado que te permite pasar de un sistema que en principio no estaba en equilibrio, pero tú lo vas a hacer que sí esté en equilibrio al introducir una fuerza ficticia dentro del sistema que sirva para equilibrar las fuerzas externas del sistema. Por ahí es a lo que llegamos por acá. En esta parte de acá se puede apreciar que la suma de las fuerzas externas menos la fuerza ficticia, que la anotamos como un PI, pues es igual a 0, ¿no? Que indica que pues un lado está de alguna manera contrarrestando al otro. Y entonces vamos a seguir con esta parte. Ya que tenemos esta onda, ya que tenemos esta ecuación, lo que hicimos fue empezar a torcerla cada vez más con el objetivo de dejarla en términos de la energía, que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces estuvimos transformando esta ecuación que en principio estaba en el espacio 3D original, euclideo, bla, bla, bla. Lo transformamos al espacio de coordenadas generalizadas mediante la función que está ahí en color naranja. Creo que sí estoy presentando, sí estoy grabando lo que tengo que presentar, todo se ve bien. De ahí entonces pasamos de este lado y aquí va. Entonces nos da, al introducir las coordenadas generalizadas en el principio de trabajo virtual modificado o principio de D'Alembert, nos va a quedar esto de acá. Definimos unas fuerzas generalizadas para el lado izquierdo, para estas cosas de acá. Y luego, acuérdense que ahorita estamos jugando con el lado derecho, con lo que viene haciendo el PI por los desplazamientos virtuales. Entonces, ya modificamos el PI, lo pusimos en términos de las posiciones, después, bueno, lo pusimos en términos de las velocidades y después de las aceleraciones, pero al final del día, pues todo en términos de las posiciones generalizadas. Perdón, de las posiciones reales o de las posiciones en el espacio original. Y de aquí vamos a seguir con el cambio a las coordenadas generalizadas. Esto va a quedar como sigue. Me queda al cambiar estos desplazamientos por las coordenadas generalizadas de este de acá, introducimos esta nueva suma, ese nuevo índice de sumación en J, y entonces todo el segundo término que quedaba como PI transpuesto por los desplazamientos nos va a quedar ahora como una doble suma de la masa por la aceleración por la parcial de R en la parcial de QJ. De ahí empezamos a jugar para meter una derivada temporal dentro de esa derivada. Le sacamos una derivada temporal de RI, vemos cómo hubiera quedado. De ahí vimos que yo puedo tener este término que está en naranja, es el mismo que está en naranja en la parte de arriba, de manera que lo puedo despejar. Tenemos naranja, sí, naranja, muy naranja. Espérenme. Esto lo voy a cambiar. Está como que trabada esta madre. Ahí está. Tenemos esta parte naranja, estos bloques naranjas que pasan acá, lo despejamos, lo pasé al lado izquierdo y obtuvimos esto de acá. Esto de acá sale de la regla de la cadena, perdón, la regla del producto para una derivada. Luego, estos dos términos pues claramente son el mismo, nada más cambia de signo porque lo cambié del lado de la igualdad. Y ahora vamos a tener que esta parte naranja va a ser sustituida por la parte roja en la ecuación original. Y entonces ya ahí nos quedamos. Nos quedamos en sustituir las diferenciales temporales dentro de esta ecuación para obtener esto. Pasamos de un momento básicamente se fijan, pasamos de este PI punto transpuesto, lo pasamos a todo esto, desde aquí, desde la sumatoria sobre n hasta aquí, transformamos una sola P en todo eso. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me estoy yendo de lo fácil a lo complejo?
Pues bueno, porque resulta que después vamos a ir de esto, de lo vamos a poner en términos de momento a los términos de la energía, que resulta más conveniente. Y pues vamos a hacerlo. Entonces nos quedamos en 634. Me tengo que ir para acá. Y aquí va. Y aquí vamos a anotar, vamos anotando que yo pienso que mejor en negrito o en azul. En negrito. Notemos que vamos a ver ahora que la derivada con respecto al tiempo de la masa I por RI punto transpuesto, RI punto transpuesto, por lo que viniera siendo la parcial de RI en la parcial de QJ. Esto de acá, por la regla del producto, no es otra cosa que la derivada de este por este más la derivada de este por este. Las masas claramente salen de ahí. La derivada del primero me quedaría RI 2 puntos transpuesto por la derivada de RI en la parcial de QJ, más otra vez la masa I, ahora RI queda intacto, por la derivada temporal de lo que viniera siendo esta cosa de acá, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de RI en la parcial de QJ. A esta de acá le vamos a llamar la... No, espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero no estoy escribiendo algo que ya escribí. Sí. 634. Aquí había que empezar con las velocidades. Perdón, esto no iba. O más bien ya lo pusimos. Vamos a notar que la velocidad I no es otra cosa que RI punto. Pero RI punto en términos de las coordenadas generalizadas no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de RI en la parcial de QJ por lo que viniera siendo un desplazamiento de delta Q, un desplazamiento virtual de Q. Pero esto de acá no es otra cosa que la parcial de RI en la parcial de QJ por un delta Q en un delta T. Entonces voy a abusar un poquito de la notación y esto de aquí lo podemos poner como un desplazamiento en la dirección de QJ. Esta ecuación va a ser la 635. Pero luego, además, notemos que ya notamos esa parte de la derivada y además vamos a notar que la parcial de la velocidad en I en la parcial de QJ punto es esto de acá. Es la parcial en la parcial de QJ punto de lo que viniera siendo la parcial de RI en la parcial A. Aquí se me olvidó. Se me olvidó y ni modo de que ponerlo. Es la segunda vez que se me olvida hoy. Bueno, porque para cambiar a coordenadas generalizadas nos hace falta una suma sobre J desde J hasta N de la parcial de RJ en la parcial de QJ, desplazamiento virtual en J, y esto de acá nos va a quedar la suma desde J igual a 1 hasta N, donde N son las coordenadas generalizadas independientes, de la parcial de RJ en la parcial de QJ por un QJ punto como ya explicamos anteriormente. Esto de acá es la 635. Y entonces la parcial de QJ en la parcial de QJ punto de la velocidad es la parcial desde J igual a 1 hasta N de la parcial de RJ en la parcial de QJ punto. Y esto de acá va a hacer que colapse la suma hacia un solo elemento, pero para que se vea lo voy a poner así, QJ punto, voy a expandir la suma desde J igual a 1, entonces me quedaría la parcial de R1 en la parcial de Q1, QJ1 punto,
más la parcial de R2 en la parcial de Q2, ¿sí? Por Q2 punto más, más la parcial, en algún momento vas a pasar por un RJ, parcial de QJ punto, más, y te vas a seguir hasta la enésima, la parcial de Rn, la parcial de Qn. No te creas, porque aquí no es Ri, aquí no es Rj, porque estamos derivando a Ri, es Ri, Ri, parcial de Ri en la parcial de QJ. Y entonces aquí me queda Ri en la parcial de QJ, para que se distingan los índices, y entonces aquí todos los estamos derivando sobre un mismo Ri. Ri, Ri, Ri y Ri. Ri por QJ punto cerrado. Y entonces esto de acá va a quedar así. Va a quedar a la hora de aplicar la derivada con respecto a QJ punto, ojo con el punto, cuando aplique sobre esto me quedaría la parcial de Q1 en la parcial de QJ, y estos son independientes, por lo tanto esto es igual a 0. Aquí igual me quedaría la parcial de Q2 en la parcial de QJ, y esto es igual a 0. Aquí no, aquí sí actuaría y me quedaría, estamos derivando con respecto a QJ punto. Aquí me quedaría aplicado sobre este término, me quedaría la parcial de QJ punto en la parcial de QJ punto, y esto sería igual a 1. Entonces, todos estos términos, este es igual a 0, este es igual a 0, y este de acá también es igual a 0. Y entonces, como les decía, esto de acá colapsa y solamente me va a quedar un solo término. Colapsa la suma, ya no la voy a necesitar. Y entonces esto de acá me va a quedar como la parcial de Ri en la parcial de QJ, el que le toque, por QJ la parcial de QJ en QJ, que es 1. Entonces ahí está. Entonces me queda que la parcial de la velocidad del sistema en la parcial de la velocidad en el espacio original con respecto a la velocidad generalizada es igual a la parcial de la posición original respecto a la posición generalizada. Resultados importantes. 635, porque nos dice de alguna manera que el espacio original y el espacio generalizado pues están conectados y de alguna manera varían de forma proporcional, y existe ahí una relación de equivalencia. Ok, ya tenemos 635 y 636. Luego vamos a notar lo siguiente. Y encima de todo esto, podemos ver que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de Ri en la parcial de QJ no es otra cosa que, ahí va, cuando ustedes derivan, otra vez va aquí como nota, cuando ustedes derivan con respecto al tiempo, digamos una función que depende de x, y y z, pero a su vez x depende del tiempo, y depende del tiempo y z depende del tiempo, pues entonces esto de acá les queda así, les queda la parcial de f en la parcial de x, parcial de x, parcial de t, ya está, más parcial de f, parcial de y, parcial de y, parcial de t, perdón, esto ya son diferenciales totales porque la posición con respecto al tiempo ya es función total, más la parcial de f en la parcial de z en dt, y pues esto yo lo puedo ver como parcial de f en parcial de x, x punto, más parcial de f en parcial de y punto, más parcial de f en parcial de z, z punto. Ok,
De aquí, de todo esto, pues entonces ahí va. Vamos a hacer lo que sigue. Ahora voy a asumir que f es esto de acá, la parcial de RI en la parcial de QJ, que es una función de todas las j que tengamos, que podamos tener, o todas las coordenadas independientes, porque una función de todas las j suena raro, o suena como a un muy buen show de drag. Entonces, salucita. Entonces aquí va. Entonces esto me va a quedar la derivada, vamos a ponerlo aquí en mi notita, la derivada temporal de lo que viniera siendo la parcial de RI en la parcial de QJ, viniera siendo entonces la parcial con respecto a la primera coordenada, que sería X, acá sería digamos un Q1, aplicada sobre la función f, que sería la parcial de RI en la parcial de QJ, por lo que viniera siendo la derivada de Q1 con respecto al tiempo. Más, vamos a ver si puedo aquí colorear esto de manera que se interprete bien. Vamos a decir que esta f de aquí es lo que viniera siendo la parcial de RI, sí, en la parcial de QJ. Eso es lo que viene siendo. Aquí vendría siendo, si es una QJ, y por eso voy a tener que meter un nuevo índice de sumación L. Entonces ahí va. Q1 y lo que viene acá, esto de acá, esta parcial en parcial de X es esta parcial en parcial de Q1, y lo morado, que sería dx en dt, sería este de Q1 en dt. Bueno, ya se vieron ahí las partes, entonces ahora sí, ya puedo seguir. Parcial en parcial de Q2, de la parcial de RI, en la parcial de QJ, por la derivada de Q2 en respecto al tiempo. Todo esto se sigue hasta que lleguemos a la parcial de Qn, parcial de RI en la parcial de QJ, por la derivada de Qn con respecto al tiempo. Bueno, pues entonces, ya que tenemos todo eso, eso de allá yo se lo voy a poner como una sumatoria sobre L, desde L igual a 1 hasta el número de coordenadas independientes. Esto de aquí es una doble derivada. Esto de aquí es, vulgarmente, la parcial segunda de RI en la parcial de Q1, parcial de QJ por Q1 punto. Y entonces se fijan, el índice que coincide con la derivada punto es el de acá, es el L. Entonces me va a quedar la parcial segunda de RI en la parcial de QL, parcial de QJ, QL punto. Ya llegamos hasta ahí. Y que bueno, ese paso estaba difícil, estaba largo, pero ya quedó. Pero esto de acá, yo voy a hacer y le voy a sacar una parcial. Le voy a factorizar parcial en parcial de QJ, de la sumatoria sobre L hasta N, de la parcial de RI en la parcial de QJ por QL punto, pero resulta y resalta que por obra de 636, este parcial de RI en parcial de QJ es lo mismo que la parcial de la velocidad en la parcial de la velocidad generalizada. Dígase, esto de aquí, por obra de 636, va a ser igual a lo que viniera siendo ajá, esto de acá va a venir siendo la parcial de la velocidad I
en la parcial de QJ. Denme un minuto. Por QJ punto zip. ¿Dónde está mi acordeón? Aquí está. Sí, esto es la parcial en parcial de QJ de la suma de las RI en QL, QL punto. Y esa es la parcial de las velocidades en la parcial de QJ. Chicheñol. Porque esas cosas de ahí, parcial de RI en aquí está. Entonces la que usé fue 635, porque es la suma desde J hasta 1, RQJ, QJ punto, este 635. Para que cuadre aquí con el QJ punto, porque también lo voy a necesitar. Todo esto de acá por 6.35. Esto de aquí equivale a BI. Entonces me queda la parcial de BI en la parcial de QJ. Y ya la llevo, porque ya simplifiqué. Ya simplifiqué las velocidades, ya estoy simplificando. RI en QJ y la derivada temporal de RI en QJ. Estoy simplificando esto de acá, que es lo mismo que al final del día que voy a tener en esto de acá. Ok, ok. Entonces ahí va. Esto es lo que conocemos como, a esta ecuación le vamos a poner que es la 637. 637, 36, 37, ok. Y luego vamos a regresar a 634. Entonces, regresando a 6.34, ya con todo el conocimiento que adquirimos ahora, con todas las nuevas cosas que tenemos acá, tenemos todo esto. Control C, estamos modificando el término del P, del momento. Ok, acuérdense que tenemos dos términos, nos falta el de las fuerzas generalizadas y el de los momentos. Estamos con el de los momentos. Ahí está. Pero, entonces, ahí les va. La masa por la aceleración por esta cosa es igual a la doble suma de estas cosas por el desplazamiento. Ok. Pero ya dijimos que ahí va. Vamos a ponerlo así. Esto me va a quedar como la suma desde I hasta K de la suma desde J hasta N de la derivada con respecto al tiempo de la masa I, RI punto, pues no es otra cosa que la velocidad I transpuesta, la parcial de R en la parcial de QJ, ya dijimos que esto va a ser igual a la parcial de la velocidad en I en la parcial de QJ punto, porque ya dijimos que eso sale de las 636. La parcial de RI en QJ es lo mismo que la parcial de BI en la parcial de QJ punto. Entonces lo que hicimos fue pasar de aquí a aquí por lo que viniera siendo 636. Y luego vamos a poner esto como menos la masa I, otra vez velocidad I transpuesta, por la derivada con respecto al tiempo de RI en QJ. Pero la derivada con respecto al tiempo de RI en QJ es lo que tengo acá, es la 637. Y es la parcial de BI en la parcial de QJ. Entonces todo eso de acá es la parcial de la velocidad en I en la parcial de QJ. Esto es por obra de 637. Esto de acá se transformó en esto de acá por obra de 6.37.
6:37. Y esta de acá es la 6:36. Ahí está. Todo esto que multiplica a el desplazamiento virtual delta QJ. Vamos a hacer más redondita esta cosa. Ahí está. Esta ecuación se transforma en lo que conocemos como la 638. Pasamos de aquí hasta acá. Y entonces, ahora sí, del baúl de los recuerdos, ¿cómo hacemos una D ahí? Ahí va, ahí va. Del baúl de los recuerdos. Imagínense que es con letra esta de la de acompáñame de a ver esa triste historia. Del baúl de los recuerdos. Vamos a recordar, ya que tengo todo esto, que la energía cinética va a venir dada por lo siguiente. Va a venir dada como la suma desde i igual a 1 hasta acá. Hasta acá no, o sea, hasta la letra K. Ríanse, gachos. Uno le hace la lucha. De un medio de la masa, ¿se acuerdan? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ya pues, se suma la energía cinética de todas las partículas y obtenemos la energía cinética del sistema completo. Y luego, de acá, me va a quedar la velocidad I transpuesta por la velocidad en I, que es la B punto B, ¿no? La velocidad punto de la velocidad, que es la velocidad al cuadrado. Ok. De tal suerte que entonces, cuando yo derive, podemos sacar la parcial de la energía cinética como la parcial de Q en la parcial de QJ punto, déjenme lo pongo bien, de QJ punto, y esto va a ser parcial en la parcial de QJ punto de lo que está acá adentro, que sería un medio de la masa I por la velocidad I transpuesta por la velocidad I. Y esto sería como tener un BI cuadrado que depende de QJ. Entonces esto de acá me quedaría aquí. Veanlo de la siguiente manera. Es como si yo tuviera la parcial con respecto al tiempo de... Ahí les va. De x que depende de t al cuadrado. Esto te quedaría 2 veces x que depende de t por la derivada de x de la función x en dt. Vamos a ponerle otra etiqueta para que no se me hagan bolas. Digamos que tenemos aquí un medio de g de t al cuadrado. Bueno, por la regla de la cadena esto sería la derivada de la función. Sería un medio por 2 veces g de t por la derivada de la función, por la derivada de g en dt. Esto te quedaría g de t de g en dt. Entonces, de este lado lo que tendría sería, tienes un bi cuadrado, entonces se van este 2 con el 2 que queda de la derivada, y entonces te va a quedar la masa I por lo que viniera siendo la velocidad I, producto punto, con, aquí estamos derivando, la parcial de BI en la parcial de QJ punto por la derivada temporal o esta cosa de acá, que es este de g en dt, este diferencial, el diferencial completo es este. Ok, y luego a esa pieza de ahí le voy a extraer la parcial, le voy a extraer la derivada temporal. De manera que
la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética en la parcial de QJ punto sea igual a la derivada con respecto al tiempo de esto de acá, que sería la masa I por BI transpuesto parcial de BI en la parcial de QJ punto desplazamiento virtual. Y esto, precisamente, este término de aquí, es el que yo tengo MBI transpuesto parcial de BI en la parcial de QJ, MBI transpuesto parcial de BI en la parcial de QJ, por claramente esto de acá para completar, ¿no? Este al final del día se distribuye en ambos términos. Y entonces ya podemos observar que este término de aquí no es otra cosa que menos... no te creas, no te creas. Es este término de acá, porque es la derivada con respecto al tiempo, para que quede todo, de BI en la parcial de QJ punto. Esto de aquí se va a transformar, o ya lo podemos ver como la derivada con respecto al tiempo, de la parcial de la energía cinética con respecto a las velocidades generalizadas. MBI parcial de BI en parcial de J punto, chichañol. Ahí está ese término. Y luego yo también ya puedo notar que es la parcial de la energía cinética en la parcial de la posición QJ. No es otra cosa que la parcial en la parcial de QJ de lo que viniera siendo la masa I por la velocidad I traspuesta por la velocidad I en la parcial de QJ. Esto, energía cinética. No, esto de acá me va a quedar así. Estoy derivando con respecto a energía cinética, un medio de MI, BI transpuesta BI, cerrado. Esto es otra vez una función cuadrática, entonces esto me quedaría lo mismo, pero ahora voy a derivar con respecto a las posiciones y no con respecto a las velocidades. Esto me quedaría, el 2 se va con cuando derivas el cuadrado de la velocidad, baja y se va con el 1 medio que está ahí, por BI producto punto, con la parcial de BI en la parcial de la posición generalizada jésima o jotísima, no sé cómo se diga, no, se dice jésima. Bueno, ahí va, está mareador, ¿no? Les dije que se agarraron de la brocha porque íbamos a quitar la escalera. Ok. Ok, hoy ya tengo que preparar clase de esto. Entonces, ya con todo esto, MBI traspuesto por la parcial de BI en la parcial de QJ, aquí me falta el diferencial completo, por el desplazamiento de QJ. Esto de acá es exactamente lo que tengo aquí. Esto de aquí resulta y resalta que es la parcial de la energía cinética en la parcial. Aquí tenemos un error. Sí. Entonces, con respecto a la posición. Ahí está. RI en QJ, 637. Sí, me queda que esto es BI en QJ, no en QJ punto. BI en QJ. Ok. Y la parcial de BI en la parcial de QJ. Aquí estoy derivando otra vez contra la posición. Que se note que es posición y yo tenía velocidad. Pero entonces ya se ve que esa parte MBI, parcial de BI en parcial de QJ, por diferencial de QJ.
Esto de aquí es la parcial de QJ. Y entonces, al fin, de aquí me faltan ecuaciones. Esta de aquí es la que vamos a bautizar como la 639. Y entonces, la ecuación 634 se reescribe como lo que sigue. Y entonces, yo ya sé que ahora la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá del término que yo tenía, que en principio era mi por ri, ¿cuántos puntos, no? mi ri doble punto traspuesto con la parcial de ri en la parcial de qj es igual a la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética en la parcial de QJ punto menos la parcial de la energía cinética en la parcial de QJ. Esto es lo que conocemos como la ecuación 640. Y espérense, porque esto es nada más la primera parte de la ecuación de acá. Esto es nada más, estamos trabajando con este PI que lo transformamos a este MRI dos puntos, parcial de RI en la parcial de QJ, que es la 632, ya de ahí lo transformamos a la 634, pero al final del día nada más estoy trabajando con este término, con el PI punto, producto punto con el desplazamiento virtual. Es lo único que estoy trabajando, pero quiero que nos tomemos un minutito para apreciar la genialidad de esta cosa, porque en sí lo que hicimos fue, a partir de una mera suposición de que yo puedo contrarrestar las fuerzas que actúan sobre el sistema mediante una fuerza virtual, a partir de ahí conseguimos codificar toda la información que proviene de esa fuerza ficticia o que mantiene a mi cuerpo en movimiento y pudimos reinterpretar esta función o reinterpretar esta fuerza que al principio yo nomás o nomás se propuso para regresar al cuerpo o al sistema al equilibrio, a partir de ahí con meras manipulaciones algebraicas y pasando de las coordenadas generalizadas, perdón, de las euclideas a las generalizadas, pudimos o se puede lograr encontrar que toda la dinámica de esa fuerza está contenida en una expresión para la energía, lo cual está bien chido, porque yo ya ni siquiera necesito saber cómo es la fuerza que está poniendo a mi cuerpo en movimiento. Me basta saber con cuál es la energía o cómo es la energía que tiene el sistema en movimiento o que tiene ese sistema que ya está en movimiento. Puedo estudiar la energía y a partir de esa energía yo puedo deducir completamente la dinámica del sistema sin necesidad de saber cómo es la fuerza que actúa sobre el sistema. Lo cual pues está bien chido porque me dice que en realidad yo no necesito ponerme ahí a medir las fuerzas que van a actuar sobre mi robot. Me basta saber cómo se mueve mi robot para yo poder predecir su pasado y su futuro, bueno, en cuanto a la dinámica que corresponde, en cuanto al movimiento que va a hacer este robot. Y eso, pues básicamente viene determinado por las ecuaciones de Euler-Lagrange, que ya les van a empezar a sonar de aquí. Aquí estamos colocando nada más la energía cinética, pero eventualmente vamos a llegar a que también se puede colocar ahí la energía potencial. Entonces, esto de acá
y esto de acá. Ok. Y yo pienso que por ahorita hasta aquí vamos a dejar esto. Ya la siguiente clase continuamos con